Nacido en la calle Ferrocarril, ya desde el colegio resaltaba por la gran curiosidad que sentía hacia todo. Antonio Leal dice de él que era tan curioso que mientras todos los amigos tardaban en recorrer la calle Castelar no más de 10 minutos, él lo hacía en más de 2 horas. Todo quería llevárselo por delante. Estudió primaria y bachillerato en el Colegio de la Trinidad, pero una noche, acabados sus estudios aquí en Alcázar, cogió el correo de Andalucía y amaneció en Cádiz, donde realizó sus estudios de ingeniería naval. Pero su verdadero sueño profesional era el baloncesto y no paró hasta que lo consiguió. Hoy es una de las claves de los éxitos obtenidos durante los últimos años en la gestión del baloncesto en Galicia. Visionario y apasionado en todo lo que hace, difunde entusiasmo a todos los que le rodean con mensajes llenos de optimismo. Sus valores principales son el esfuerzo, la humildad, el trabajo y el amor a su familia. Gran comunicador, transmite convicción, seguridad, modestia y prudencia. Un profesional querido y admirado no solo por su labor deportiva, sino también por su gran compromiso con distintas causas solidarias y sociales. Nunca ha perdido el norte y no se olvida de quién es ni de dónde viene, su familia y su pueblo. Es un auténtico embajador de Alcázar de San Juan. Paco. Vale. Gracias por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Yo después de esta entrada que me ha hecho ahí, me imagino que habrá sido mi amigo Antonio el que ha hecho estas matizaciones. Quiero agradecer primero a Rosalinda por esta iniciativa como directora del Semanal y al haber escuchado a Antonio en el sentido del trabajo que ha hecho en las entrevistas o los entrevistados que lleva hasta la fecha. Y también quiero agradecer las palabras cariñosas que nos ha dedicado a los ausentes Rosa Melchor como alcaldesa de Alcázar. Nos sentimos orgullosos de que tengamos una alcaldesa que por primera vez pues, se nos ha hecho un reconocimiento a los que estamos ausentes y es de agradecer. Pero en este sentido creo que mi hermano mayor, que es Antonio Leal, que me echa mis broncas de vez en cuando, ¿sabéis? Y que nos tenemos mucho cariño, pues quiero agradecerte, Antonio, pues oye, que me hicieses esa entrevista que para mí pues ha sido una satisfacción y hoy el poder estar aquí. Sin más, quería en un principio que con la experiencia de los años que llevo fuera de Alcázar, el poder tener esa visión desde fuera de las cosas que no se han hecho, ¿no?, en Alcázar. Yo es algo que no perdono nunca a esas generaciones anteriores a la mía, que un día tuve que salir de Alcázar, porque fui un afortunado de poder estudiar el bachillerato en aquella época, una época dura, los que somos del 45 y que empezamos a estudiar el ingreso en el año 55, Alcázar no tenía unas infraestructuras para poder iniciar la formación, ¿no? Alcázar no tenía un instituto, teníamos que ir o bien a Valdepeñas, o bien a Albacete, o bien a Ciudad Real. Alcázar no tenía centros de formación profesional. Alcázar sí tenía o tuvo dos elementos para mí fundamentales, que eran los DEVIS, que era un centro de formación profesional donde muchos compañeros nuestros se quedaron allí y aprendieron un oficio y empezaron a trabajar pues, en los DEVIS, que era una empresa hoy ya desaparecida. Y luego la Renfe, que casi todos los alcazareños descendemos de familia ferroviaria. Mi abuelo era maquinista y, como bien han dicho antes, que a finales del siglo XIX aparece la Renfe aquí en Alcázar. Y vinieron mucha gente, mis abuelos vinieron de Almagro, se instalaron aquí y es de ahí de donde me viene mi descendencia. En este sentido, cuando tuve que dar el paso, tenía dos opciones, o buscarme un oficio aquí en Alcázar o realmente marcharme fuera de Alcázar a iniciar unos estudios superiores y en este sentido pues elegí una carrera técnica y me marché a Cádiz, ¿no? También es cierto, como decía mi madre, qué pena que no hubiese encontrado un trabajo en el registro como algunos otros y que en el banco, porque no es solamente el trauma que a nosotros nos afecta de tenernos que marchar. José Luis le dijo a su padre, cuando se marchaba a la edad que te marchaste, que era muy probable que ya no volvieses a Alcázar. Y así fue.
es la triste realidad. A mí siempre me quedaba la esperanza de poder volver. Pero claro, yo con 16, 17 años, yo estaba en pleno apogeo, porque teníamos un equipo de baloncesto aquí que era mítico, ¿no? Es decir, y los paseos por la Castelar, porque a mí me encanta el título este de los encuentros en la Castelar, como decía Rosa, la Castelar era el punto de encuentro de los chicos, de las chicas. Ahí surgió mi noviazgo con mi mujer en la Castelar y para mí era un referente muy importante. Por eso, cuando me tengo que marchar, pues sinceramente no se lo perdono a los mayores que no fueron capaces de traer a posteriori un campus universitario. Porque seguimos igual. Es decir, ahora, ¿qué pasa? Un chico termina el bachillerato, se tiene que ir a la universidad o se tiene que ir a una escuela técnica. Aquí no tenemos nada. Aquí hubo una época, hubo manifestaciones, hubo tal, para que Alcázar tuviese un campus universitario. Y no se consiguió. Es decir, en este sentido, yo siempre digo lo mismo. Yo no quiero responsabilizar a nadie porque no soy quien para juzgar, ni mucho menos. Pero sí quiero analizar esa situación por ese espejo retrovisor, que sí hay que mirar al espejo retrovisor y ver lo que no se hizo en aquella época para que ahora los nuevos gestores sean capaces de hacerlo y evitar que gente joven, como nosotros en aquella época, nos tengamos que ausentar del pueblo. Porque cuando nos encontramos aquí, todos nos da mucha pena, porque no es que yo me marche, es que Manolo Delgado se marchó a Bilbao, Antonio fuera de aquí, y todo el grupo aquel, pues nos tuvimos que emigrar y no tuvimos puntos de encuentro. Yo creo que un tema importante es que Alcázar no ha tenido un campus universitario que hubiese ayudado a que la gente pudiese seguir estudiando aquí sus estudios y que realmente no se hubiese tenido que marchar. Que se marchasen los que realmente también tienen interés en ir al extranjero a mejorar sus estudios y aportar cosas en su formación interna. Luego, Alcázar, yo siempre he entendido que es una ciudad muy afortunada. Yo, aparte de la convivencia, una ciudad abierta, me he encontrado en Alcázar siempre muy cómodo. No ha habido clases sociales. O sea, mi amigo Mariano Domínguez, que era hijo de un farmacéutico, nosotros hoy éramos a lo mejor de otra clase, ¿no? Más humilde, pero hemos tenido esa convivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero decir que Alcázar tenía la Renfe, Alcázar tenía un nudo de comunicaciones importante. Yo siempre, cuando les digo que soy de Alcázar de San Juan, siempre me dicen, importante nudo ferroviario, ¿os acordáis que lo estudiamos en la geografía, ¿no? Entonces, ese es el referente que me vienen a mí a decir. ¿Por qué viene el polígono industrial que se hace en los años 60? Pues yo estoy convencido que una importancia que se le dio fue a que la Renfe era un nudo de comunicaciones ferroviario para el transporte de mercancías o de producción que se pudiese hacer en las fábricas que aquí viniesen. Se constituyó, surgió la esperanza, a mí por lo menos, yo hablo por mí, de que en el futuro pudiese venirme a Alcázar a alguna empresa a trabajar o a desarrollar mi trabajo a nivel de servicios o a nivel industrial. Pero el polígono se quedó ahí, el polígono no creció, el polígono se quedó estancado, el polígono no avanzó. Y mi pregunta es, ¿por qué el polígono no avanzó? Porque cuando estás fuera de Alcázar, yo ahora resido 41 años, estoy residiendo en Vigo, un pueblo, porque siempre digo lo mismo, Vigo es un pueblo igual que Alcázar. Vigo en los años 50 era un pueblo, más o menos como Alcázar. Se crea un polígono industrial y entonces consigue que vayan la Citroën allí a hacer la fábrica para hacer coches. A partir de ese momento se crea un punto de inflexión y Vigo empieza a desarrollar. Toda la industria auxiliar que hay alrededor una fábrica de coches como puede ser Citroën, indudablemente crea un nivel de ocupación y un nivel de puestos de trabajo impresionante, ¿no? Es decir, es una ciudad que está ahora en 350.000 habitantes. En Alcázar no hubo iniciativas, yo siempre digo lo mismo. Yo me he tenido que buscar la vida por ahí y hay que gestionar y hay que buscar recursos. Y aquí todos un poco, esa generación de mayores se quedaron cruzar de brazos esperando, como alguien ha dicho antes, a que viniesen las empresas aquí. Y las empresas no vienen, las empresas hay que ir a buscarlas. O sea, yo creo que nadie viene si no es ante la llamada o ante las facilidades que pueden dar los gestores del pueblo o que estén gobernando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha habido un abandono. Creo que Alcázar tenía, por ejemplo, yo siempre también he pensado, tenía amigos que tenían bodegas
a nivel de vino y tal, y no ha habido iniciativas de comercialización de esos vinos, como ha pasado en Valdepeñas o en otros sitios, ¿no? En conjunto, que al final, Alcázar, alguien ha dicho ahí que somos 700 habitantes menos. Es decir, y a mí, como alcazareño, estas cosas, ese estancamiento que hay, me duele, porque, como dice Antonio, yo siento pasión por mi pueblo, quiero Alcázar mucho y no puedo venir porque me queda un poco retirado, pero indudablemente estoy en contacto con mucha gente y con todo el cariño del mundo. Entonces, yo lo que pido a los nuevos dirigentes es que por ese espejo retrovisor que vemos lo que ha pasado, que ha habido una falta de gestión. A lo mejor ha habido gestión, pero los resultados no se han visto. Y en la vida lo que cuenta son los resultados. No es el hecho de decir, es que estuve, es que he estado, es que tal. No, lo que cuenta son los resultados. O sea, yo he sido, más que ingeniero, he sido empresario durante 25 años, tengo una empresa con 100 y pico personas en Vigo, y indudablemente, bueno, mi padre trabajaba en contribuciones aquí, nunca tenía espíritu yo de ser empresario, me vi en esa tesitura, me lo he pasado muy bien, he disfrutado. Y bueno, quiero deciros que lo del baloncesto era secundario porque es mi pasión en un deporte que lo quiero mucho, que Alcázar era un referente también del baloncesto. Y bueno, que me ha servido también, pues ahora sigo de presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, estoy en la Federación Española con Jorge Carvajosa participando de proyectos y haciendo una serie de cosas. Y bueno, pues estas cosas que yo no haya podido hacer nada por mi pueblo, joder, me voy a morir con esa insatisfacción, vamos a decir por caso. Yo por eso me da mucha envidia a Antonio, porque está haciendo un trabajo por el pueblo, por mi pueblo, que yo te lo quiero agradecer, Antonio, lo digo públicamente. O sea, en ese aspecto creo que Rosalinda, hija de mi amigo Juventino, o sea, cuando jugábamos al baloncesto, esto de la Cervantes y la Balmes, que era nuestra rivalidad que había, o sea, en ese sentido, quiero manifestaros bueno, que me moriré con la espinita esa de no haber podido hacer algo mucho más por mi pueblo. Yo lo único que pido es a los nuevos rectores, a la alcaldesa, que hagan más gestión, que vayan a buscar empresas, que estamos en un momento, lo mismo que la revolución industrial cambió los hábitos de vida y que se asustó mucha gente por ese cambio, la revolución digital, la revolución de la robótica, la revolución de la memoria inteligente va a revolucionar estos años que nos quedan por delante. Yo creo que hay que moverse, hay que trabajar y tenemos que hacer Alcázar más grande y que nuestras generaciones, nuestros nietos o nuestros bisnietos no nos lo echen en cara como yo se lo estoy echando a los que en aquella época estuvieron rigiendo los destinos de mi pueblo. Me emociono, muchísimas gracias a todos. Es lo que puedo hacer. Muchas gracias, Paco. Sin duda alguna, lo que decías de la universidad tiene mucho que ver. No se consiguió el campus universitario, pero también hablaba con Antonio Serrano, otro entrevistado hace un momento, que en el futuro no hará tanta falta un campus físico con esto de la universidad online. También podremos o podrán nuestros hijos, no, tal vez nuestros nietos, estudiar todo online y no tengan que salir a Madrid, irse a los madriles, como decía antes Jesús Caballero. Continuamos ahora con Marisol Salve. Marisol es historiadora, profesora de historia. En la memoria de Marisol, dos son las calles que aparecen vinculadas principalmente a sus recuerdos, dos calles en las que transcurrieron su infancia y parte de la juventud. La actual calle del Ferrocarril, donde sus padres tenían una tienda, una calle tranquila como las de entonces de Alcázar, y la calle de San Francisco, en la que vivían sus abuelos maternos. Estudió bachillerato en el Colegio de las Monjas de la Sagrada Familia, formando parte de una de las primeras generaciones de mujeres alcazareñas nacidas después de la guerra que hicieron estudios superiores. Después de obtener la licenciatura en Geografía e Historia, se incorporó al claustro de profesores del Instituto de Enseñanza Media de Alcázar, que empezaba entonces a dar sus primeros pasos. Aún era sección delegada de Valdepeñas y poco más tarde sería el Miguel de Cervantes Saavedra. Desde entonces su labor profesional ha estado unida al desarrollo de este instituto y a su alumnado. Una vez jubilada de la investigación histórica centrada en los siglos modernos de Alcázar, la mantiene felizmente ocupada y actualmente pasa muchas horas y colabora con frecuencia con el archivero municipal Paco Atienza. Marisol, cuando quieras. Buenos días. Yo, como historiadora e investigadora, vengo a reflexionar en voz alta sobre un rico patrimonio cultural
al que no se le considera como tal, lo tenemos ahí marginado, oculto pero no secreto, frágil pero accesible. Hablo de la importante documentación que conserva el Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan y que es referente entre los archivos de nuestro entorno. Nuestra identidad como individuos y como sociedad tiene sus raíces en épocas históricas pasadas y es en esa documentación de archivo donde se encuentran gran parte de las fuentes para su conocimiento. Y sin investigar y valorar esas raíces, nuestra cultura se mostrará incompleta y desprovista de rigor. Y aún más grave, la ignorancia de los hechos pasados facilitará el mantenimiento de errores e inexactitudes que, de tanto repetirlos, se convertirán en verdades. Bien dice el refrán que no hay mayor mentira que una verdad a medias. Identificamos Alcázar con la cuna cervantina y nos sentimos orgullosos por ello, pero de la misma manera nos debemos sentir, por ejemplo, de aquel grupo de hombres y mujeres oriundos de Alcázar. Yo tengo hasta hoy registrados alrededor de 100, como 2 mujeres, Eustasia de Cervantes y María Díaz Maroto la indiana, que pasaron al continente americano, sobre todo en los siglos XVI y XVII, cuando desplazarse era lento, trabajoso y arriesgado. Sin embargo, supieron superar las dificultades y contribuyeron al proceso de aculturación de la América española. Entre ellos hay personajes importantes, pero totalmente desconocidos, como el jesuita Pedro Rodríguez Aguayo, digo que son alcazareños, arcediano de Quito, quien contribuyó a la edificación de la iglesia catedral de la ciudad, el franciscano Juan de Aguilera, propuesto para obispo de los Charcas, el filólogo jesuita Diego de Torres Rubio, autor de las primeras gramáticas quechua y aymara, lo que supuso el comienzo del estudio científico de lenguas distintas a las europeas. Y por último, para no cansarles, el licenciado Francisco Falcón, de origen judío. Aquí en Alcázar hubo una importante judería juntamente con los moriscos y lógicamente con la mayoría cristiana, que convivieron durante la época antes lógicamente de la expulsión, quien desarrolló su actividad de abogado en la Audiencia de Lima, convirtiéndose en uno de los defensores de la población indígena. Fue autor de una apología pro indis y de varias cartas dirigidas a Felipe II en su defensa, que conserva hoy la Biblioteca Nacional. Este ejemplo es una breve pincelada de lo que nos puede sorprender la documentación de nuestro archivo histórico y que nos ha estimulado a buscar en otros archivos para permitirnos conocer de nuestros antepasados cómo vivían, trabajaban, vestían, qué comían, incluso cómo pleiteaban ya por el uso del agua de los ríos para la molienda del trigo, que quiero decirles que entonces sí que corría el agua por nuestros ríos, o cómo se enfrentaban a las adversidades del día a día y también ante la muerte. Nuestro patrimonio tiene derecho a ser conservado y labor y obligación de todos es la de preservarlo y engrandecerlo en la manera de lo posible. La investigación emplea mucho tiempo en buscar, leer, transcribir, y nuestros jóvenes investigadores, siguiendo el ritmo rápido de la existencia actual, necesitan medios tecnológicos que faciliten ese trabajo y a la que el archivo debe aspirar y que contribuirá a una mejor conservación documental. Me refiero por ahora a la digitalización, sobre todo de la documentación, que por el paso del tiempo y antigüedad se encuentra en mayor nivel de deterioro. Además, debemos fomentar la cercanía de nuestro archivo a las nuevas generaciones de estudiantes. Estoy segura que algunos serán futuros amantes de la historia y que actualmente se forman en nuestros centros de secundaria y bachillerato. Quizás en este aspecto los historiadores hemos estado lentos y remisos en la transmisión del conocimiento que hemos obtenido en nuestras investigaciones y que será necesario cambiar y encontrar nuevos cauces para inculcarles un mayor interés por utilizarlo y apreciarlo. Por último, los fondos documentales deben seguir ampliándose. Las relaciones institucionales
podrían utilizarse para, en algunos casos, conocer de forma fiable lo que tienen otros archivos de documentos de Alcázar y en otros traer, si no física, la copia digital de legajos nuestros que se conservan, por ejemplo, en la capital provincial. En esta labor de engrandecimiento, algunos particulares y familias alcazareñas han hecho importantes aportaciones documentales a nuestro archivo, unos en forma material y otros en distintos soportes. Incluso yo podría decir que en una de ellas hemos encontrado el más extenso y completo testamento conservado de un alcazareño de principios del siglo XVII. Hay que darles las gracias públicamente e invitar a los demás a facilitar la que tengan, porque el archivo será el mejor depositario y garante para legarla a las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Sin duda que es cierto que nuestros jóvenes conocen poco el archivo y que resultaría muy conveniente abrirlo a los centros de secundaria e incluso, bueno, pues sobre todo poner a disposición de ellos las tecnologías que resulten necesarias. Vamos a continuar ahora con Santiago Ramos Plaza. Santiago Ramos es un poeta al que todos conocemos, un poeta que ama y hace amar a su pueblo. Nacido y criado entre los árboles del Pretil junto a la iglesia de la Trinidad, Santiago es un alcazareño inquieto, de personalidad emprendedora, lleno de energía, fuerza y vitalidad. Una persona virtuosa a la que siempre le ha gustado compartir con los demás los conocimientos y experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida. Un hombre que intenta siempre ayudar, que transmite paz y sencillez y que utiliza para ello un vocabulario lleno de matices y palabras afectivas. De extraordinaria generosidad, sus versos se comprenden y penetran rápidamente en el alma sin necesidad de hacer ninguna maniobra intelectual. El poema no solo hay que leerlo, afirma, hay que decirlo y disfrutar de su sonoridad y de su ritmo. Santiago quiere acompañar su exposición de unas imágenes que él ha querido traernos y por eso ayudarme que vamos a ponerle el atril allí para que no moleste las imágenes. Bueno, yo creo que el atril te hace falta. Sí, ahí. Sí, porque es que como yo tengo que utilizar ahora. No te preocupes. Bien. Bueno. Muy buenos días a todos. Los buenos días se dan muchas veces solamente con buenos días o con hola, pero hay otros, muchos más importantes y que quizás llegan al corazón. Y es, por ejemplo, vaya usted con Dios, venga usted con Dios, adiós. En este ir y venir de los años, yo recuerdo perfectamente una cosa común a todos mis viajes a Alcázar, y es que me llamen por mi nombre. A una persona que le llamen por su nombre y que vive fuera, tiene una atracción especial, y más si es poeta. Es verdad que el estado de la sociedad es la literatura, pero en el estado del espíritu es la poesía. Yo voy a decir pocas cosas porque las tengo escritas y muchos la conocerán, pero para mí hoy es importante decir cómo surge mi amor por Alcázar. Vamos a ver si puedo leerlo como quiero. Alcázar en lontananza. En plena juventud, estando a solas en el Cerro San Antón, inapetente para toda cosa, una tolvanera me envolvió en su remolino y me llevó por surcos de rastrojos de aquí para allá. Cuando me vio manchado, diría, aquel le queda por prosiguiendo su camino
Al recuperarme, me hallé tendido en el olivar cercano y notando un sofoco que no me provocaban los efectos de la insolación. Cubierto de polvo y paja, me incorporé y miré cerro abajo la vía del ferrocarril y más al fondo el pueblo que elevaba al cielo bajo el trajín de aquel día de verano. Sorprendentemente, la indiferencia con que yo contemplaba tantas veces el mismo panorama había sido ocupada repentinamente por un impulso amoroso a todo el contorno. De haber sido míos los brazos del viento que mueven los molinos, las aspas lo habría estrechado contra mi pecho. Aire, polvo, paja, papeles y plásticos son pocos elementos para que removieran tan bruscamente mis adentros y aflorara en mi corazón una afectividad que dudo se alojara en la masa de mi sangre hasta entonces. ¿Qué más contenía aquel soplo de la naturaleza en mi apática juventud para zarandearme y sonsacarme con su artimaña giratoria lo que yo solo no supe antes descubrir? De nuevas a primeras, comencé arrebatadamente a dedicarle a Alcázar todo lo que a un enamorado de un único y certero flechazo se le ocurre. Largas cartas y cientos de versos donde brillaba la pasión desmesurada hacia un ideal con la luz que lo causara. Pese a tan absoluta entrega, yo no pensaba que señal ni muestra cariñosa de que era correspondido, hasta que mi amor, a semejanza del querer, con sus... No puedo leerlo, lo siento, no puedo leerlo. No. Bueno, se queda a medias, pero pueden suponer lo que vino después. Yo voy a hacer ahora, voy a decir 3 poesías que espero dominar mejor. Estas 3 poesías encierran vida, corazón y muerte de mi amor a Alcázar. La primera es muy corta, la puse en el pórtico del libro Alcázar de mis cenizas y dice así: mis ojos en Alcázar, dentro mis ojos, no los quiero para pueblos otros, pueblos de otras tierras tienen otros ojos. Él les dio la luz, déles su reposo, mis ojos en Alcázar, dentro mis ojos. Bueno, ahora buscaré, porque soy un poco desarmonizado de esto. Voy a leer un poema de amor hecho en el Torreón. Hablaré un poco del Torreón y lo haré así.
extraviado. Lo tenía señalizado. Sale enseguida. Bueno, por entretener un poco el tiempo, cuando se habló de Alfonso X el Sabio, ¿verdad? En la primera cantiga del Códice de Florencia, porque, claro, cuando venían aquí los invasores se lo llevaban todo, ¿no? Y ahora está en Florencia un códice de los del rey. El rey hizo su primera cantiga de ese texto sobre Alcázar de San Juan, una mujer que hacía oración todos los sábados y salía de su casa, y ese precisamente sábado le ocurrió lo siguiente: se retrasó por las faenas de la casa y entonces llegó a la muralla y vio que la puerta se había cerrado. Bueno, sintió una desazón tan grande, pero sin embargo la puerta se le abrió. Salió, quizá fuera entonces Santa María de los Mártires, que es de la que habla la cantiga. Santa María de los Mártires muy bien pudo ser Santa María fuera de la muralla, fuera del cerco. Y entonces se le abrió también la iglesia. Y hizo su oblación, rezó, ella sin comprender nada, y se volvió para entrar en el pueblo. Y entonces vio a una señora y que la acompañaba y le cogió la mano y la llevó hasta su casa. Y entonces le preguntó: ¿quién sois vos, señora? Y le dijo: soy la Virgen María. Saber que todas esas cantigas están en honor de la Virgen y que incluso se dice que muchas de ellas fueron inventadas por el rey. Pero tenemos la suerte de que esa primera fue dedicada a Alcázar y así figura. Yo tengo el códice, lo tengo, claro, pues sí, en unas ediciones que hizo Edilán, ¿verdad? Pues lo compré hace muchos años. Y de vez en cuando a todo el que va por mi casa se lo enseño para que vea el nombre de su pueblo en la cantiga. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Antonio, ¿por qué no me lo buscas? Pues, ¿está? Perdona, es que vamos bueno, pues nada, diré, vale, pues vamos a dejarlo, habrá ocasión otra vez, pero sí voy a decir el del final, que es el de la muerte, y lo hice en el Callejón del Toro. Yo de niño, sin saber la razón, iba mucho al Callejón del Toro. Llevaba la cartera, el cartapacio de chico, no sé por qué iba allí y me sentaba. Y allí estaba sentado, y cuando ya veía que se encendían las luces y que yo no dominaba bien todavía el callejero, volví a mi casa. Pasados muchos años hice este poema que voy a decir. Por el Callejón del Toro, cuando me vaya a morir, llevadme, amigos, al hombro del buen dolor, y llorando vuestros ojos. Y si dolor no hay bastante para ser llevado al hombro, dejadme, que yo me iré sin entierro y sin vosotros. Por el Callejón del Toro, cuando me vaya a morir, llevadme o me iré yo solo.